Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Electricidad, un video más sobre las asesorías de el bachilleres número 4 y vamos a darle inicio, ¿ok? La electricidad es una de las formas de energía más utilizadas por el ser humano. Dependemos de la electricidad hasta el punto de que en la actualidad no podíamos ni imaginar el colapso y el retroceso que sufriríamos como sociedad si tuviéramos que prescindir de ella. La empleamos prácticamente para todo y son pocas aquellas actividades en las que no interviene de una u otra forma. Gracias a ellas podemos iluminar nuestros hogares y funcionan nuestros electrodomésticos. Participa directamente en el funcionamiento de los medios de transporte como el ferrocarril, de sistemas de comunicación, de máquinas, en los procesos productivos de las empresas y oficinas, en los hospitales, etc. La energía está presente en nuestra vida cotidiana y es una energía fácil de obtener y de transportar, para obtener luz, calor, movimiento, etc. También resulta fácil de distribuir y de controlar. Ok, continuaremos con la carga eléctrica. Bueno, el átomo es el componente fundamental de la materia. El átomo está constituido por tres tipos de partículas. Los electrones, que tienen carga negativa y son los responsables de los fenómenos eléctricos. Los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones, que no tienen carga. Como podemos ver en el lado izquierdo, dice, el átomo es la unidad que constituye a la materia. Está formado por un núcleo con protones y neutrones, alrededor del cual giran los electrones. En general, la materia es neutra, no está cargada eléctricamente. Es decir, hay equilibrio entre el número de electrones y el de protones. Electricidad estática. En ocasiones, sin embargo, se produce un movimiento de electrones que pasan de materiales a otros. Por ejemplo, al frotar un bolígrafo contra el trapo, los electrones son arrancados de este último y pasan al bolígrafo, que de esta forma queda cargado negativamente, tal y como podemos ver en la imagen. Si acercamos luego el bolígrafo cargado a un trocito de papel, los electrones del extremo de papel más próximos al bolígrafo son repelidos al lado contrario, con lo que dicho extremo queda cargada positivamente. Esta es la razón por la que el bolígrafo atrae al papel. Dos cuerpos con el mismo tipo de carga se repelen, mientras que se atraen cuando tienen diferentes tipos de carga, como los imanes. Cuando son los dos positivos o los dos negativos, se repelen, y cuando es uno y uno, se atraen. Podemos definir lo que es la carga eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad que poseen los cuerpos responsables de los fenómenos eléctricos y está determinada por la diferencia entre el número de electrones y el número de protones. La corriente eléctrica. Tras electrificar el bolígrafo del ejemplo anterior, las cargas se quedan en reposo, no se mueven lo largo del material electrizado. Se habla entonces de electricidad estática. Pero al igual que el agua fluye por una tubería, los electrones pueden desplazarse a través de ciertos materiales, creando una corriente eléctrica. Se denomina corriente eléctrica al desplazamiento continuo y ordenado de electrones a lo largo de un cuerpo. Un ejemplo. Observamos las siguientes fotografías. En uno de los circuitos se ha intercalado una de la cuchara metálica y en el otro una regla de plástico, como podemos ver. Y aquí hay tres preguntas que podemos analizar las dos imágenes. ¿Con qué material se enciende la bombilla? ¿Con la cuchara metálica o con la regla de plástico? ¿Qué materiales permiten el paso de la corriente eléctrica y cuáles no? Bueno, como podemos ver, los plásticos no ayudan a que la electricidad fluya, pero sin embargo los materiales son los mejores para que la electricidad pueda correr de un lado a otro. Conductores y aislantes. Se denominan materiales aislantes aquellos que no permiten el paso de la corriente eléctrica, como ya lo decía. Los plásticos, la madera, la cerámica, etc. son materiales aislantes. Y los materiales conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente, como ya les decía, los metales. Y de hecho, nosotros en los cables tenemos cobre, porque es un buen material conductor y es muy barato. ¿Qué es lo que produce la corriente eléctrica? Para que se produzca la corriente eléctrica es necesario que exista un desequilibrio de cargas entre dos puntos de un conductor, es decir, que haya mucha cantidad de electrones en un lugar y ninguno o pocos en otro. El movimiento de electrones se detiene cuando la carga se desequilibra. Un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que circula una corriente eléctrica y tiene diferentes elementos. Los imprescindibles, que son el generador, los conductores, los receptores y los complementarios,
que son elementos de memoria y protección, los aislantes y los conductores. Para que los electrones atraviesen un circuito, este debe estar cerrado, es decir, los electrones han llegado de un polo a otro del generador, atravesando todos los elementos del circuito sin ser interrumpidos. Este es un ejemplo de circuitos sencillos y consta de un generador de electricidad, que es la pila, un conductor, que es un cable, y un receptor, que es un mini foquito. Y luego en el ejemplo 2 tenemos un generador de electricidad igualmente, que es una pila, un conductor, que es un cable, un receptor, que es una bombilla y un motor, y un elemento de maniobra, que es el interruptor. ¿Qué permite hacer el interruptor en el circuito? Bueno, es como cuando prende la luz en tu casa. Se prende todo o se apaga. Y esto sería todo por hoy. En la siguiente clase veremos un poquito de los diferentes materiales que podemos encontrar, de diferentes elementos, y continuaremos con la clase de electricidad. Muchas gracias.